Hola, en este video vamos a hacer un ejercicio en donde nos pide calcular la presión adentro de un recipiente utilizando un manómetro en forma de tubo en U. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un instrumento de medición de presión. En este caso vamos a estar midiendo presión por diferencia de columna de líquido. Así que vení, acompañad al pizarrón, así empezamos con este ejercicio. Del problema entonces tenemos nuestro recipiente en el cual queremos averiguar la presión interna que tenemos y esto lo tenemos conectado a un manómetro de tubo en U. Entonces, en nuestro recipiente vamos a tener gas y en nuestro tubo en U vamos a tener una columna de mercurio, en la cual va a tener una altura distinta de la rama izquierda que la rama derecha, ya que la presión interna del tanque va a ser distinta a la presión que tengamos en esta rama, que al estar abierta va a ser directamente la presión atmosférica. Lo que nos da como dato es una presión atmosférica en centímetros de columna de mercurio, que es 76 centímetros de columna de mercurio, o que es lo mismo 0,76 metros de mercurio. ¿Qué es lo que significa esto? Es la presión que me está haciendo en el fondo del recipiente una columna de mercurio de esta altura. Entonces nosotros la presión atmosférica la podríamos escribir como la columna de mercurio que tenemos por la densidad de mercurio que nos da el ejercicio, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Estos son metros cúbicos de mercurio por la aceleración de la gravedad. Esto es simplemente la columna de mercurio que tendríamos. Entonces fíjate que metros se me va a ir con metros, esto me va a quedar al cuadrado y me va a quedar los kilogramos multiplicado por un término de aceleración, eso me va a quedar en newton, dividido metros al cuadrado, me va a quedar en pascales. Entonces yo poniendo esto en la calculadora tengo el dato de mi presión atmosférica, que va a ser de 101.293 pascales. Entonces ya tenemos calculada la presión atmosférica. Nos da también la diferencia de altura que hay entre los dos límites de mercurio que vamos a tener. Fíjate que como este lado está más levantado, lo que podemos presuponer es que la presión del tanque va a ser menor que la presión atmosférica, ya que la presión atmosférica está haciendo más fuerza que la presión del tanque, con lo cual esto se desnivela de esta manera. Entonces, ¿cómo calculamos la presión que tenemos adentro? Bueno, tomamos dos puntos que tengan mercurio que estén al mismo nivel. En esos dos puntos lo que podemos decir es que las presiones son iguales si están a la misma altura. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos la altura de mercurio de este lado, con lo cual estaría bueno tomar este punto de acá, sabiendo que la presión en este punto de mercurio y en este punto de mercurio va a ser la misma, ya que están a la misma altura. Esa presión la podemos escribir desde este lado, viéndolo como la presión interna del tanque, más la columna de mercurio que vamos a tener haciendo presión en ese punto, lo cual va a ser la densidad del mercurio por la altura h por la gravedad. Y lo que sabemos del otro lado es que como no vamos a tener la altura de mercurio, lo que sí vamos a tener es la presión atmosférica. Entonces, esto lo podemos igualar a la presión atmosférica que calculamos recién. Entonces, bien, nosotros queremos calcular esto, con lo cual simplemente habría que calcular este término y despejarlo. Entonces, mi presión interna va a ser la presión atmosférica menos la columna de mercurio que voy a tener. Ya sabemos que esto es 101.293 pascales, así que habría que calcular esto. Esto lo que sabemos es que va a ser la densidad del mercurio por la altura de columna de mercurio, que van a ser 5 centímetros, o que es lo mismo de 0,05 metros, por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Metros se me va, queda al cuadrado, se va con este, kilogramos queda con esto con newton, sobre metro cuadrado va a quedar en pascales. Y este término tiene un valor numérico de 6.664 pascales. Ahora bien, simplemente hay que calcular esto. Entonces, mi presión interna en el tanque va a ser la presión atmosférica menos la presión que me ejercía la columna de mercurio. Con lo cual, mi resultado final y el resultado que tiene el tanque en presión va a ser de 94.629 pascales, o que es lo mismo 94,6 kilopascales. Y de esa manera obtenemos el valor de presión en el tanque. Nosotros en realidad podríamos haber tomado cualquier dos puntos a misma altura que hubieran tenido mercurio en el tubo en U. Lo que hubiera sucedido es que por simetría del tubo en U, lo que hubiéramos tenido a la derecha se hubiera terminado cancelando con lo que teníamos en la izquierda en la igualación de presiones. Por eso es más simple tomar estas alturas en función de las interfaces que separan un líquido del otro. Nos vemos en el próximo video, que vamos a seguir viendo hidroestática. ¡Chau, chau, 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 chau!